Bueno, pues vamos a empezar. Cuando Muy estén buenas listos. tardes tengan todos ustedes, compañeros barristas del capítulo Nuevo León y de otros capítulos de la República. Con mucho gusto los que están por aquí conectados, compañeros de otros estados y de Ciudad de México. Muchas gracias por apoyarnos aquí al capítulo Nuevo León. Les damos la más cordial bienvenida. Su servidor, soy Juan Isidoro Luna. Tengo el honor de ser el presidente del capítulo. Y el día de hoy estamos muy contentos. Tenemos un invitado muy especial, que es el maestro Jorge Ojeda, quien también fue un muy distinguido presidente de este capítulo Nuevo León y es actualmente nuestro tesorero en la barra mexicana Colegio de Abogados, al cual le agradecemos a Jorge siempre su apoyo, su guía, sus consejos. Siempre está dispuesto a llevar al capítulo y hoy no fue la excepción. En este evento organizado por las comisiones de Derecho Mercantil y de Derecho Civil, que conducen Christopher Marroquín y Abel Quesada. A mí me da mucho gusto cuando veo estos eventos conjuntos en las comisiones porque es una prueba de lo que hemos venido haciendo aquí de trabajar en equipo y creo que nos ha rendido muy buenos frutos. Muy brevemente, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, por favor. Todos estos eventos los estamos publicitando oportunamente en nuestras páginas de Facebook, LinkedIn, tenemos también un Instagram, tenemos un Twitter, y recordarles que la mayoría de nuestros eventos, la gran mayoría de ellos, se graba y se sube a nuestro canal de YouTube, Capítulo Nuevo León, barra mexicana, Colegio de Abogados, donde pueden volver a verlos, consultarlos, compartirlos. Ahí están a su disposición libre y gratuitamente. Sin más, les cedo la palabra a Christopher y Abel para que ellos hagan el favor de conducir este evento y presentar a Jorge debidamente. Muchísimas gracias por su presencia y a ustedes por organizar el evento. Muchas gracias, licenciado. Y muchas gracias, por supuesto, Jorge, estimado Jorge, por compartirnos el día de hoy un poco de tus experiencias y, bueno, por asistir a este evento de la barra. Siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Bueno, el evento es Reformas al Código Civil del Estado de Nuevo León en materia de caso fortuito y fuerza mayor y su impacto en el rendimiento comercial. El día de hoy nos acompaña que ya lo presentó el licenciado Luna. Nada a lo que ya nos mencionó, cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Comillas, por la Universidad Complutense de Madrid. Es socio del despacho expresidente de la barra, como ya lo mencionó el licenciado, y actual tesorero de la Comisión Nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y bueno, el tema que vamos a tener el día de hoy respecto a estas reformas al Código Civil es quizás como una continuación a eventos que hemos tenido anteriormente, si no me equivoco fue en abril, respecto de arrendamiento comercial, justo cuando empezaba la pandemia, pues era un tema que estaba muy platicado, ¿no? Muchos arrendadores, muchos arrendatarios tenían temas o tenían consultas con abogados respecto de la renta o de modificaciones, me salgo, rescisiones, etcétera. Y ha sido un tema que a la fecha se sigue comentando bastante y que, pues bueno, esta reforma al Código Civil de Nuevo León, pues es, digamos, producto de todo este cúmulo de, digamos, discusiones que han existido en los últimos meses y que, bueno, Jorge es experto en esta materia y el día de hoy nos va a compartir un poco de sus experiencias, su análisis y reflexiones respecto a esta reforma y en general de la práctica actual en Nuevo León y algunos otros estados del país. Pues adelante, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Juan Isidoro Luna, un abrazo afectuoso, mi querido Abel, qué gusto de saludarte, muchas gracias por la invitación y también Christopher Marroquín, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Me siento en casa, este capítulo a la barra le tengo un cariño enorme y bueno, ni se diga el capítulo Nuevo León, que es en el que yo me he formado a lo largo de ya algunos años. Vamos a tener esta plática, me parece que genera algunos temas que vale la pena tener alguna introducción para que la misma sea más productiva. Y aquí lo vamos a empezar a ver. El primer punto es que se trata de establecer
el origen de la plática viene a ser el análisis de 2 decretos publicados en el periódico oficial del Estado de Nuevo León, que fue el 357 y 358, por los cuales se reformaron el artículo 2005 y el artículo 2326 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, en lo relativo a la fuerza mayor y aspectos relativos al arrendamiento de inmuebles destinados a fines comerciales. Esta reforma fue publicada en el periódico oficial del Estado el 2 de octubre de 2020. Antes de entrar en sí a las reformas, me parece que es importante hablar de 2 principios clave para esta plática. El primero, que mejor conocido como pacta sunt servanda, lo pactado obliga, que es el principio de que todo el deudor está obligado al cumplimiento de lo que se ha obligado en un contrato, ya sea que derive de la obligación contractual o extracontractual, derive o no de dolo, culpa o por la falta del deber de cuidado del propio deudor. Este principio es indispensable, está previsto en nuestra legislación y estamos citando, repito, solamente nos vamos a enfocar en la legislación de Nuevo León, artículo 1693, que establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Ahí viene la responsabilidad contractual y extracontractual. Y muy importante, el artículo 1694, estos 2 artículos prácticamente se encuentran en todos los códigos de la República. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Vamos a decir, primer principio toral a tener presente en esta plática. Pasamos al segundo principio toral. Nadie está obligado a lo imposible, principio que viene desde el derecho romano. Es decir, cuando el incumplimiento deriva de un hecho ajeno o extraño al que puede ser sensible por el deudor, en el caso de que en este caso nos podemos encontrar en realidad ante un caso fortuito de fuerza mayor. Antes de la reforma del artículo 2005, como les comenté, es uno de los artículos modificados, el artículo 2005 se leía: nadie está obligado a caso fortuito, sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esta responsabilidad o cuando la ley se le impone. Entonces, aquí están estos 2 principios que nos llevan de la mano a donde queremos empezar a presentar el tema de la plática de hoy. Y esto nos lleva precisamente a definir qué es caso fortuito y qué es fuerza mayor. Y sobre esto pueden encontrarse bastantes aspectos en la doctrina, ya que el caso fortuito deriva de un hecho o acontecimiento, ya sea de la naturaleza, enfermedades, muertes, lluvias, granizos, temblores, terremotos, etc. En principio es un acontecimiento de la naturaleza. Y se dice que la fuerza mayor es un hecho o acontecimiento humano, como puede ser la guerra, la invasión, vandalismo, robos, etc. Normalmente esta distinción entre caso fortuito y fuerza mayor nos lleva a buscar lo que tienen en común y si hay algún motivo para diferenciarlos fuera de este concepto de cuáles son sus orígenes. Y vamos a ver precisamente, esta filmina me parece muy interesante porque son las características comunes. Tiene que tratarse de un obstáculo imprevisible. Si era posible preverlo, no exime de responsabilidad. Que en principio las personas saben perfectamente que ciertas cuestiones son parte del riesgo natural de la vida, del entorno, del riesgo de contratar. Bueno, si es un aspecto que razonablemente puede ser predecible o que puede ocurrir, pues no debería de ser considerado como un obstáculo imprevisible. Debe ser general, esto es muy importante. General no puede, debe afectar en forma generalizada. La ley, obviamente, con términos y lenguaje machista, dice al hombre, pero debe ser al mundo, al ser humano en su totalidad. Y debe existir una imposibilidad absoluta y en algunos casos definitiva de poder cumplir. Este punto es muy importante porque no se trata nuevamente repito,
de una situación que debería de ser tan difícil de valorar, debe ser algo notorio, claro, que todos lo estamos sufriendo, etcétera. Y esto nos lleva a preguntar, bueno, ¿en realidad hay una diferencia tan grande entre caso fortuito o fuerza mayor? Acuérdense lo que comentamos, no puedes contribuir como deudor a esta situación. Debe ser algo notorio, impredecible, imprevisible, debe ser general, debe ser una imposibilidad absoluta o en algunos casos definitiva de cumplir con el contrato. Esto a entender que este tipo de los dos conceptos, realmente la ley no los trata en general como si fueran conceptos distintos. Y esto es muy interesante. Algunas veces no citan a los dos conceptos juntos y pareciera que la ley los está distinguiendo. Y bajo la usanza y la tradición jurídica de que la ley no debe definir, sino que lo debe ser la doctrina, pues nuestros códigos en general no definen con precisión el alcance del caso fortuito de la. Sí tenemos, sin embargo, un artículo que vale la pena citar. Y ese artículo es precisamente el artículo 2349 del Código Civil relativo al arrendamiento de fincas rústicas. Y si lo vemos aquí dice, el arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios, pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos por casos fortuitos extraordinarios. Ojo, dice, entiéndase por casos fortuitos extraordinarios el incendio, la guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otros acontecimientos igualmente desacostumbrados y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. ¿Por qué me parece un artículo muy importante citar en esta plática? Si se dan cuenta y revisamos con detenimiento los tipos de caso fortuito, algunos encajarían en caso fortuito y algunos encajarían en fuerza mayor. Entonces queda claro que la frontera, al menos de derecho positivo entre los dos conceptos, caso fortuito y fuerza mayor, no es tan claramente divisible. Y eso es importante tenerlo presente por lo que vamos a ver más adelante en torno a la reforma del Código Civil de Nuevo León. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y este es probablemente el punto más interesante del que vamos a partir. Con el COVID, una pandemia que no ha tenido precedentes en 100 años, emite el 30 de marzo de 2020 la Secretaría de Salud el acuerdo por el cual se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-19. Y el primer punto del acuerdo dice, se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. ¿Por qué la Secretaría de Salud decretó causa de fuerza mayor? Bueno, realmente le valía, en mi opinión, decir fuerza mayor o caso fortuito. Ese podría ser uno de mis puntos. Tal vez sea mi interpretación. Lo que sí quedaba claro es que no quería darle el tratamiento previsto en la Ley Federal del Trabajo de que se trataba de una contingencia sanitaria, que es lo que prevé la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pero queda claro que aquí utiliza en forma puntual causa de fuerza mayor. Y ahorita lo vamos a ver porque es relevante. Por favor, conserven este concepto en su mente. Ahora, otros conceptos que están relacionados y que son muy importantes. Bueno, la teoría de la imprevisión. Si se acuerdan, la teoría de la imprevisión consiste, y esto deriva desde muchos antecedentes jurídicos que datan incluso algunos a la Edad Media, que establecía la facultad de los tribunales de suprimir o modificar obligaciones contractuales básicamente cuando estas obligaciones contractuales fueron realizadas en un momento determinado y cambiaban las circunstancias, por el cambio o modificación de las circunstancias que no pudieran ser previstas razonablemente por los contratantes. Entonces, básicamente,
lo que buscaba o lo que se buscaba en esta teoría de la Edad Media era, y con su evolución a lo largo de los siglos, siempre se ha buscado lograr una equidad entre las partes y buscar equilibrar lo que no podría ser de ninguna otra manera predecible razonablemente por las partes y buscar el equilibrio contractual, que este no se pierda. Históricamente, también algo que vale la pena mencionar es que a muchas personas de mi edad y obviamente un poco con algunos años más que yo, no nos tocó vivir realmente una legislación mexicana que tuviera la teoría de la imprevisión. No obstante, en las últimas 2 décadas ha habido bastantes leyes locales que han estado previendo la teoría de la imprevisión y la han incorporado al derecho positivo. Antes era una mera teoría, una mera manera de excusar y de renegociar y reestructurar las condiciones para que tuvieran equidad. Sin embargo, pues ya es el caso de algunos códigos civiles como el de Ciudad de México, Morelos, Coahuila, Estado de México, etcétera. Por citar un ejemplo, tenemos aquí la referencia del Código Civil de Ciudad de México, en el que nuevamente aparece este punto que es el que ya lo habíamos visto, el equivalente del contrato, que los contratos obligan a los términos en que fueron contratados, pero luego dice, básicamente, salvo aquellos contratos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio o cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas. Dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo. No se trata aquí de hablar del Código Civil de Ciudad de México, pero bueno, los siguientes artículos que están contenidos en el Código Civil de Ciudad de México establece un procedimiento que tiene 30 días para avisarle a la persona que en una situación que invoque esta protección legal. Si no llega a un entendimiento, puede presentar después de 30 días, básicamente pedir a un juez que haga la revisión contractual y el juez sería el que determinaría el equilibrio contractual entre las partes. El punto fino es que esto abre la puerta a que toda obligación que básicamente no es de cumplimiento instantáneo podría ser revisada bajo este supuesto de las leyes que tienen, o los códigos civiles que contienen la teoría de la imprevisión ya dentro de su derecho positivo. Y esto pues realmente genera un tipo de situación en donde, bueno, si estás del lado del deudor vas a estar muy agradecido y si estás del lado del acreedor, pues no tanto, ¿verdad? Porque está viendo aquí el equilibrio contractual de un lado, pero no necesariamente está viendo el efecto que tiene en el acreedor tal vez la misma condición. Y esto nos hace reflexionar sobre realmente si lo que tenemos es un marco normativo adecuado para este tipo de situación. Y esto nos lleva ahora sí a entrar a la materia, que es precisamente las reformas del Código Civil del Estado de Nuevo León. Y aquí tenemos la primera reforma. Artículo 357. Inocentemente, solamente le agregaron o fuerza mayor. Esto es muy interesante. Acuérdense que en base al acuerdo de Secretaría de Salud se agregó la referencia fuerza mayor. Queda claro que aquí es una modificación que fue ex profeso para contemplada la fuerza mayor como una situación previsible o que se encuentra en el supuesto del artículo 2005 de que es una excluyente de responsabilidad de incumplimiento contractual si se presenta caso fortuito o fuerza mayor, independientemente de si ambos términos esencialmente y realmente van a la misma dirección. Y esto nos hace ir un poco hacia la exposición de motivos, que es lo que les tengo aquí. Resulta interesante porque dice, la exposición de motivos no era agregar meramente fuerza mayor, sino quería agregar más, no, perdón, aquí parece que hay un error de dedo, pero dice, para efectos del párrafo anterior, esto era lo que querían agregar. Si ustedes están viendo aquí el artículo 2005, la idea era agregar precisamente este segundo párrafo
y este tercer párrafo, pero llama mucho la atención. Básicamente lo que quería era agregar expresamente, así como pandemias declaradas de manera oficial por la autoridad competente que afecten la movilidad, la convivencia social, por recomendación u orden de la autoridad. Bueno, prometo corregir aquí el error de transcripción. Y básicamente aquí aclara que no es el objetivo que produzca la rescisión, resolución o nulidad de las obligaciones, sino la de ajustar el contrato de las obligaciones a los términos que dispone este código. O sea, básicamente era un híbrido ahí de la teoría de la imprevisión, pero vemos que finalmente, repito, no pasó como estaba planteada la iniciativa, sino que solamente agregaron o fuerza mayor. Lo demás ya se encargó la Secretaría de Salud. Y esto nos lleva ahora a ver, y este sí es un análisis un poco más detallado, lo que ocurrió con el decreto 358. El decreto 358 lo que hizo fue crear un segundo párrafo, agregar un segundo párrafo al artículo 2326. Evidentemente el artículo 2325 no se transcribe y el artículo 2327 tampoco se modifica, pero es importante para entender la modificación del artículo 2326, tenemos que repasar el 2325 y por supuesto también el 2326. El artículo 2325, y lo cito porque es muy importante tenerlo presente para lo que vamos a comentar, es: si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si este dura más de 2 meses podrá pedir la rescisión del contrato. Está resuelto y es de explorado derecho que no es la rescisión del contrato, sino la terminación del contrato sin responsabilidad, porque la rescisión implicaría un incumplimiento y queda claro que si es por caso fortuito o fuerza mayor, no hay un incumplimiento de ninguna de las partes, sino que fue una situación totalmente ajena. Y muy importante es que este supuesto del 2325 es si se impide totalmente el uso del bien. El artículo 2326 dice: solo si se impide parte del uso de la cosa, podrá el arrendatario pedir la rescisión, la reducción parcial de la renta a juicio de peritos, a no ser que las partes opten por la rescisión del contrato si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. Nuevamente, no debería decir la palabra rescisión, debería decir la palabra terminación. Y lo que es muy importante es: si hay un impedimento superior a 2 meses, se corre siempre este riesgo, porque el artículo 2327 dice: lo dispuesto en los 2 artículos anteriores no es renunciable. Hasta ahí entendemos lo que era la estructura antes de la reforma. Repito, el artículo 2325 se mantiene sin cambios, el artículo 2326 en su primer párrafo se mantiene íntegro, pero viene después esta adición que pueden ver ahí en color rojo, que me voy a permitir leerlo. Dice: los arrendamientos de bienes inmuebles en los cuales se realicen actividades de giro comercial. Ojo, solo comercial. No importan fincas rústicas, no importan industriales, habitaciones, solamente lo está haciendo para giro comercial. Y que resulten perturbados en el disfrute de los mismos como consecuencia de la aplicación de una declaratoria de emergencia de protección civil o sanitaria emitida por autoridad competente, en la cual se ordene el cese de las operaciones comerciales del giro comercial, que le resulte aplicable, podrán tener derecho a una rebaja de la renta durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia y la prohibición de la apertura de sus comercios sobre la circunscripción territorial en la que se ubique el inmueble en términos de lo pactado entre el arrendador y el arrendatario. Y ojo, lo que dice: o a falta de acuerdo, lo que defina la autoridad competente. Entonces, lo que acuerdan las partes, y si no hay acuerdo de las partes, lo que determine la autoridad competente. Y esto vino a ser el resultado del Frankenstein de una iniciativa que fue la que estoy poniendo en este momento. No la pongo la iniciativa completa, pero sí pongo algunas partes importantes. Que sepan que este texto que ustedes están viendo aquí en la presentación no corresponde al 100% de la iniciativa. Tuve que corregir como unas 40 faltas de ortografía, aproximadamente. Es lamentable, pero bueno,
tenía 40 faltas de ortografía sin problema, falta de acento, palabras mal escritas, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente me llama la atención lo que voy a leer en los puntos azules. Fíjense lo que dice. Dice, aunque confiamos, evidentemente esto era porque dicen que quieren proteger a las pequeñas y medianas empresas, que son las que más están sufriendo por el tema del COVID, etcétera, etcétera. Dice, y aunque confiamos en que serán muchos los casos en los que los arrendadores serán empáticos con la situación económica de los arrendatarios, habrá otros tantos que no ofrecerán ningún tipo de flexibilidad y en este sentido impulsamos la presente iniciativa de reformas para habilitar en nuestra legislación civil un nuevo derecho de los arrendatarios de inmuebles con giro comercial. O sea, para el gobierno asume que el dueño de un inmueble no tiene deudas, asume que el dueño de un inmueble no tiene financiamiento, que no tiene costos operativos, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, es parte del problema. Y sigue toda la verbolera de lo que están queriendo poner. Dice, en este sentido, resulta necesario ofrecer a los agentes económicos un instrumento legal que permita adaptar su situación jurídica ante las posibles contingencias sanitarias que puedan presentarse y afectarán negativamente su flujo de efectivo. Lo anterior con el fin de encontrar el equilibrio entre la protección de aquello pactado por las partes y las circunstancias sobrevenidas en el marco socioeconómico en el que ambas desarrollen su actividad. Y en base a esta iniciativa, la iniciativa que fue presentada al Congreso local tenía esta parte diferente a partir de donde empieza lo rojo, y básicamente lo que dice es que si se presenta esa declaratoria de emergencia, tendrá el inquilino derecho a una rebaja del 50% de la renta durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia y la prohibición de la apertura de sus comerciales, de sus comercios sobre la circunscripción territorial en la que se ubique el inmueble. Básicamente la ley establecer una orden de un monto fijo pacten lo que ustedes quieran, pero si no lo pactan, yo, autoridad, con mi leal y saber entender y mi divina providencia, voy a determinar de cuánto tiene que ser ese descuento. Y no solo eso, yo, autoridad, soy la que voy a determinar hasta qué momento termina la situación pandémica, en el caso particular de la fuerza mayor. Vaya, no me sorprendería, y este es un tema sumamente delicado, pero pues básicamente no sé cuánto tiempo va a durar la pandemia, nadie lo sabe, pues sí queda claro que todavía va para largo y que efectivamente yo considero que hay elementos para analizar y aspectos sensibles, pero no me parece que ni la propuesta ni el resultado final de este decreto haya atendido realmente un verdadero equilibrio entre las partes. Y ahorita lo comentaremos. Muy bien. Aquí vamos a analizar bien. Solo aplica arrendamiento de inmuebles destinados a giro comercial. Es muy importante entender que el Código Civil de Nuevo León, al igual que todos los códigos civiles, prácticamente clasifica los arrendamientos en habitacional, comercial, el dedicado a una industria, y también hay una referencia específica al arrendamiento de fincas rústicas. Es importante y es interesante que el arrendamiento de bienes muebles, si bien puede estar previsto en muchos códigos civiles, pues muchas veces realmente ya se trata de alquiler comercial y tendría sus propias reglas. Estamos hablando de arrendamiento de inmuebles para esta presentación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La autoridad básicamente declara una situación de emergencia sanitaria, es la autoridad competente, aunque habla de protección civil o sanitaria, pues bueno, realmente darle esa facultad a protección civil me parece muy, muy delicado, más como una situación en carácter generalizado, ¿verdad? Básicamente en el cual el giro del arrendatario se ve impedido de operar. En este caso tiene derecho a pedir, durante el tiempo que se ve impedido abrir su establecimiento, ese descuento en la forma pactada, esto es muy importante, dice, en la forma pactada con el arrendador o a falta de acuerdo, lo que define la autoridad competente. Una pregunta clave que aquí vale hacerse es, ¿en qué momento?
O sea, se tiene que pactar una vez que surge, o puede existir una renuncia expresa previamente. El establecer que toda relación contractual que no es de trato instantáneo implica el riesgo permanente de que puedan siempre ser modificadas tus prestaciones a la baja, lo que hace es incrementar el grado de riesgo de las inversiones y como consecuencia encarece toda la cadena de valor desde el financiamiento hasta la ejecución de garantías, y eso repercute finalmente en algún grado en el precio del consumidor final. Me parece que es un aspecto poco contemplado por parte de la autoridad. Y ese sentido, precisamente las partes podrían, y la pregunta es, ¿podrían determinar una rebaja previamente? Si las partes están con la facultad de establecer un porcentaje o una condición de porcentaje de descuento en caso de que se presente un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, queda claro que estamos teniendo una excepción a la excepción. O sea, los artículos que vimos, 23, 27 y relativos, establecen que no son renunciables. O sea, dice, los derechos de los dos artículos anteriores no son renunciables. Sin embargo, aquí tenemos en el propio artículo la facultad de convenir en un supuesto específico. Entonces, al tener la facultad de convenir, ahí sí tenemos un aspecto en el que puedes convenir con precisa derecho de la ley. Y al no establecer un tiempo, podrías perfectamente establecer en el contrato que si se presenta un evento de fuerza mayor, pues tú le vas a dar de descuento al arrendatario la cantidad que ponen las partes, pero sin exceder de un 10%, y si no se ponen de acuerdo, ese será el monto del descuento durante el tiempo que dure la pandemia, por decirlo de alguna manera. El decreto, el acuerdo de la autoridad de la situación de emergencia sanitaria. No estoy seguro de cuál haya sido el espíritu del legislador al 100% en este alcance, pero me queda claro que la falta de profundidad del legislador, la falta de prever con más cuidado esta figura, la falta de revisión un poco más exhaustiva y de técnica jurídica, te lleva a considerar que puedes establecer a priori un escenario negativo y adverso. Ahí se los dejo ahorita a reflexión, ahorita lo comentaremos entre todos. El artículo reformado, como lo pueden ver, no establece con precisión el momento, que es precisamente lo que les había yo comentado, y me parece, y tengo que decirlo con sus nombres, que es una reforma claramente con tintes populistas. Tiene, en mi opinión, claros vicios de constitucionalidad, ya que si lo pura de la teoría de la imprevisión, el que hace el ajuste de las condiciones entre los contratantes es un juez, y no es por decreto el Poder Ejecutivo o una autoridad del Poder Ejecutivo. Eso me parece sumamente grave, claramente contrario al artículo 14 constitucional, entre otro tipo de normativa. Me hice la tarea de encontrar en ley, en jurisprudencia, tesis y jurisprudencias, que pudieran darme una orientación de hasta dónde llevar este alcance de la fuerza mayor y el caso fortuito y su distinción entre las figuras jurídicas. No me dio tiempo de ponerlo aquí en la presentación, pero les puedo mostrar si gustan después las tesis, pero ninguna realmente vino a sacar nada de valor para los efectos de lo que estamos enfrentando. Queda claro que es un tema poco explorado en la práctica judicial. Sí, en el punto que queda claro que no es un derecho de rescisión, en el caso de que se vea impedido una persona a utilizar un inmueble durante el tiempo que dure una situación de emergencia como esta, queda claro, en mi opinión, que efectivamente no está en caso de incumplimiento y que no se trata de una rescisión, sino de una terminación. Realmente el tema da para mucho, porque el equilibrio entre las partes está partiendo de que el dueño del inmueble es una parte rica
es una parte que tiene patrimonio y no necesariamente. Para los que tienen más experiencia en tema inmobiliario, estarán de acuerdo conmigo que al menos en los proyectos de arrendamiento de cierto tipo, pues los inmuebles están sujetos a financiamientos muchas veces muy apalancados, en donde entran y juegan los flujos de renta, que es precisamente la forma del repago de la deuda, y al momento en que tú le cortas la fuente de pago de rentas, estás cortando la fuente de repago del propietario del inmueble. Esta situación le puede poner en una situación de riesgo al dueño del inmueble de perder su inmueble. Pareciera que el derecho del propietario del inmueble es un derecho menos importante y un patrimonio menos importante para la autoridad que el patrimonio del arrendatario. ¿Qué es lo que ha ocurrido en otros países? Bueno, pues, muchos de ustedes no me permitirán mentir, pero en otros países si han tenido contacto, los apoyos económicos gubernamentales han sido muy buenos, cosa que no ha sucedido en nuestro país, donde realmente no ha habido apoyos prácticamente nulos. Te dan algunos descuentos de impuesto de tenencias, algunos casos de nómina mientras no tengas más de 50 empleados, y con unos requisitos muy complicados por regla general. En lugar de realmente dar un apoyo generalizado a la economía y a todos los factores y a todos los agentes económicos, y pues es muy fácil dar con sombrero ajeno y decirle al arrendatario, pues qué bien, mira, porque quiero protegerte a ti y a tus inquilinos, pues que se amuele el arrendador, porque pues al cabo tiene dinero y porque tiene el patrimonio. Me parece que es un enfoque totalmente equivocado y que no conserva por mucho el equilibrio de los agentes económicos. Y bueno, pues realmente yo estoy seguro que aquí en la plática hay gente que conoce mucho más que yo sobre este tema y estoy en la mejor disposición de poder reflexionar junto con ustedes sobre este tema. Espero que por encima de haber aclarado sus dudas haya generado un poco más de inquietud. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Antes de, perdón que interrumpan los moderadores, pero nomás le quiero dar la bienvenida muy cordial aquí a varios compañeros barristas. Eduardo Tapia, presidente de Baja California Sur. Muchas gracias por acompañarnos. Está Luis Delgado, presidente del capítulo Aguascalientes. Bienvenido también. No, por alguna razón no lo pudimos incorporar aquí a este panel, pero también está Luis. Muchas gracias, Luis. Está Enrique Iglesias, expresidente también aquí del capítulo Nuevo León. Muchas gracias, Enrique. Está Jorge Barrero. Bienvenido, Jorge, también. Muchas gracias por tu presencia y acompañamiento. Intentamos también meterte aquí al panel, pero no pudimos. Y está Armando Robles, nuestro tesorero, también aquí en el capítulo. Digo, hay mucha gente aquí, amigos muy distinguidos. Solamente darle la bienvenida a estos compañeros presidentes y expresidentes. Muchas gracias y perdón por la intromisión. Adelante, Abel y Christopher. Perdón. No, al contrario, muchas gracias, Juan Isidoro, y bienvenidos todos. Jorge, muchísimas gracias por tu clara y brillante exposición. Si me permites, me gustaría preguntarte tu punto de vista sobre un tema antes de dar pie a las preguntas que se pueden hacer a través del chat. También aprovecho para que si alguien quiere hacer alguna, la puede ir formulando para darle lectura en unos minutos. Jorge, entiendo por tu exposición que la disposición de la ley que establece que en caso de, digamos, imposibilidad absoluta de tener acceso a un inmueble arrendado, se deja de generar la renta y en caso de que subsista por más de 2 meses puede proceder la rescisión, sigue, digamos, intocada. Y ahora se regula aparentemente algo que parece ser, que tiene todas estas problemáticas que tú bien señalas y pretenden regular lo que sucede actualmente derivado de la pandemia y dicen en caso de giros comerciales derivado de este tipo de supuestos se podrá dar la reducción de la renta. Es decir, parecen decir, y de eso me gustaría saber tu opinión, si tú consideras que están excluyendo la posibilidad de esta primera norma para efectos de estos inmuebles de giro comercial en un caso como el de la pandemia. Es decir, que en estos casos ya solamente procede la reducción y no la rescisión o la no generación de la renta, ¿no? Porque hay casos como, pensemos en un inmueble que rentamos al interior de un centro comercial, en
donde, pues, derivado de las disposiciones sanitarias, se cierra por completo el centro comercial y podríamos hablar de una imposibilidad absoluta de acceder. No sé cómo ves este tema, si una pueda ser excluyente de la otra o no. Sí, bueno, ese es un punto muy interesante. No, a ver, no hay que confundir dos alcances distintos del uso de un inmueble. O sea, uno es, si tú tienes un giro comercial, el hecho de que tú no puedas hacer la venta al público, que si bien es tu fin principal por el que lo estás rentando, pues también tienes ahí producto, materia, y sigues teniendo acceso. A ver, lo que se ha impedido de las autoridades no es que tú accedas a tu inmueble. Lo que se ha impedido por las autoridades es que tú abras al público las ventas. Muchos locales han hecho las ventas con entrega a domicilio y mucho de ese producto seguramente sale de esas tiendas que están rentadas. Entonces, hablar de un impedimento total de uso como si fuera una destrucción del bien, no me parece que sea lo más fino o lo más exacto para esta situación. Sí vale la pena, y me doy cuenta que no lo mencioné tal vez con esa puntualidad, me parece que un aspecto importante de las tesis es que el derecho a terminar, no rescindir, repito, terminar el contrato, le asiste tanto al arrendador como al arrendatario si existe el impedimento total de uso. Entonces, otra de las preguntas que valdría la pena plantearse es si existe el impedimento o si tú, arrendatario, consideras que tienes un impedimento total de uso. Entonces, pues yo, arrendador, también puedo decir, te termino el contrato sin responsabilidad, devuélveme el local y se lo voy a rentar a alguien que pueda hacer uso del local. Lo que no se vale es tener a un arrendador que está en una indefinición en la que se puede quedar cobrando el 5% de la renta o el 10% de la renta por 2 años, 3 años y no puede hacer absolutamente nada. Eso es total, esa indefinición que le están haciendo al arrendador, pues le está en situación de inseguridad jurídica en su patrimonio y una falta de certeza. Yo entiendo perfectamente que el arrendatario que se ve impedido de usar puede librarse del arrendamiento precisamente por el derecho que le da y que le concede el artículo 23-27. Pero para pagarte la renta estoy en un impedimento, pero no para salirme. Pues si no, claro, si no es para ti el giro, pues que sea para alguien más, te estás liberando la obligación de pagar renta, inclusive del plazo forzoso, porque tienes un impedimento total. Bueno, pues salte. ¿Cuál es el problema? Salte del local. Y ese es el tipo de cuestiones que la reforma, pues claramente y perdón que lo diga de esta manera, la reforma claramente pareciera que fue, vamos a legislar para nuestros cuates arrendatarios de locales comerciales, de plazas comerciales. ¿Y en qué es diferente, pregunto, en qué es diferente la situación de la planta industrial que no es de giro esencial, que tuvo que cerrar sus operaciones? O que tiene un giro esencial y solamente pudo operar parcialmente porque solamente el 50% de sus productos califican como esenciales. Claro. ¿Por qué el legislador quiso diferenciar? Pero para mí fue una reforma muy populista. Sí, parece una distinción injustificada. Del Bronco decía, pórtense bien, arrendadores, y pórtense bien. Y lo único que van a hacer de repente pareciera que lo que van a hacer es decretar un día sin pandemia y la vuelven a decretar al día siguiente y ahora sí ahí te va, ¿verdad? Para no darle efecto retroactivo. Claro. Me parece que es una situación de inseguridad jurídica a las inversiones. Y lo que la gente muchas veces no piensa. A ver, ¿por qué las garantías en Estados Unidos, por qué el crédito es más barato en Estados Unidos que en México? Porque las garantías se ejecutan con mucha rapidez. Sé que es muy cruel ir y cobrar, pues a veces es muy agresivo llegar y lanzar y el embargo y todo el rollo puede llegar a ser muy agresivo a veces con un deudor, quitarle sus bienes para venderlos y rematarlos. Pero en Estados Unidos tú tienes un mal inquilino, presentas tu demanda, le hablas al sheriff y con su sombrerito de cowboy, con su pistola en mano, se mete y te entrega tu inmueble en cuestión de 2 o 3 meses a lo mucho.
Si algo dejó el arrendatario, se lo lleva a la oficina del sheriff y se utiliza para las pensiones de los viejitos, de los policías jubilados, un tipo de fin o causa por ahí. ¿Qué es lo que ocasiona este tipo de situaciones? Que si tú tienes un inmueble, lo tienes rentado y sabes que lo puedes recuperar más rápido, lo que genera es que exista más oportunidad de personas que inviertan en materia inmobiliaria y como consecuencia las rentas van a ser más baratas porque tienen menos riesgo. Pero si empezamos a sumar este tipo de riesgos adicionales, este tipo de disposiciones, y le empezamos a meter, que afortunadamente fue modificado en la Constitución de Ciudad de México, y hubo una iniciativa también en Ciudad de México que prácticamente acababa con el desalojo. A ver, lo único que termina pasando, acuérdense, en la Constitución de Ciudad de México establecía que tenías que reubicar a menos de 30 kilómetros a la persona que lanzabas por no pagarte la renta. Eso sí, en un lugar digno, con todos los servicios. Entonces tú tendrías que correr a una persona que no te paga y contratarle una vivienda a 30 kilómetros de distancia. Es que la necesidad de vivienda, pues cúbrela tu gobierno, pero ¿por qué yo que estoy cumpliendo con el deber de pagar impuestos? Me parece que es muy fácil pasar dar con sombrero ajeno y lamentablemente lo que a mí más me preocupa de esta iniciativa, no sabemos todavía el alcance de la repercusión que va a tener finalmente. A mí lo que más me preocupa es que yo estoy viendo que el populismo se está volviendo una competencia entre autoridades para ver quién da más. Y eso es lo que genera incertidumbre jurídica. Claro, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jorge. Abel, me parece que... bueno, no, ya hicieron, iba a decir que no había preguntas en este momento, pero ya hay una. Si te parece bien, Jorge, te la leo y si nos das el favor de darnos tu opinión. Dice Rafael Francisco Tijerina Adel, ¿qué opinas de los arrendamientos forzosos a años para los arrendatarios en este caso de pandemia? En el sentido de que los arrendadores quieran ejecutar el plazo forzoso. Mira, lo que pasa es que, como muchas cosas, tiene que haber una razonabilidad. El Código Civil por algo establece, y queda claro que muchos arrendatarios han empujado en Nuevo León para que los plazos máximos de arrendamiento sean más amplios. Aquí en Nuevo León tenemos, si no mal me acuerdo, el Código Civil establece que el arrendamiento, por ejemplo, industrial, no puede exceder de 50 años. 50 años es un mundo de tiempo. Acuérdense que cuando se hizo cuando se emitió el Código Civil de Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en 1928, acuérdense que hubo inclusive una vacatio legis de 3 años, entró en vigor en 31. Si ven la exposición de motivos, ahí establece con mucha precisión por qué se limitaba los arrendamientos a 5, 10, 15, 20 años, según el tipo de arrendamiento. Y está en la exposición de motivos. Si lo revisan con cuidado en la exposición de motivos, dice que no se quiere sacar la cosa de mercado. O sea, curiosamente, la protección principal por la que ese tipo de aspecto estaba previsto de establecer un plazo máximo es porque se consideraba que un arrendamiento a largo plazo implicaba por sí mismo sacar de mercado un inmueble porque ya se mantenía prácticamente una baja al estar arrendado a un plazo tan largo. De la misma manera que un arrendador está haciendo una inversión, porque muchas veces el arrendador hace los arreglos a los inmuebles, hace una inversión importante. Esto se basa en modelos financieros, consigue financiamientos a veces a mediano, corto o a veces incluso a largo plazo, que se basa en una estructura financiera y de garantías. Me parece que sí podríamos hablar de una situación muy distinta en los mercados inmobiliarios de pequeños locales, y esos no vas a encontrarte realmente esas estructuras complicadas, pero en aquellos casos de arrendadores institucionales con arrendatarios que saben perfectamente a lo que se dedican, a mí nadie me puede decir que una empresa que va a invertir millones de dólares en mejoras en un local comercial y que quiere precisamente ese local comercial o industrial tenerlo bien asegurado por los próximos 10, 20, 30 años, nadie me va a decir que no entienda lo que se mete cuando también hace por su parte una inversión a largo plazo.
Entonces, me parece que es un problema mucho más orientado a un tipo de arrendamiento distinto a los pymes, que fue el origen también de esta reforma, que no distingue. Y donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Claro, te puedes ir a la exposición de motivos y podrías argumentar que eso no te aplica en un arrendamiento, decir algo de una nave industrial a 30 años, y habrá que ver si el juez te la compra, ¿no? Claro, perfecto, muchas gracias, Jorge. Gracias. ¿Querías comentar algo? Adelante. Sí, gracias. Hay dos preguntitas pendientes, una en el Q&A y otra en el chat por privado de Rodrigo Sánchez y otra de Celia Guerrero. Comienzo con la pregunta de Celia. Pregunta, ¿qué pasa con los inmuebles que se destinan a actividades que legalmente no se consideran como comerciales, pero tampoco sean industriales ni habitacionales, como por ejemplo instalaciones de instituciones educativas? Bueno, lo que pasa es que la ley no distingue eh, y llama mucho la atención porque comercial de entrada, pues te dirías, bueno, pues es una actividad comercial, caer en la tentación de invocar que estaríamos en un arrendamiento comercial. Eso sería tema de otra plática, pero acuérdense que el arrendamiento de bienes inmuebles en principio siempre es civil. Y digo en principio porque hay algunas excepciones. Por ejemplo, una aeronave es un inmueble por posición de la ley, un buque, y es totalmente comercial, ¿no? Ahí estaríamos de acuerdo. Y hay algunas jurisprudencias en las que, por virtud de ciertos arrendamientos en ciertos inmuebles concesionados, se considera que están sujetos a las leyes mercantiles, como es el caso, yo me acuerdo que hay una jurisprudencia que habla de los arrendamientos de los locales de un aeropuerto, por ejemplo. Pero vamos a entender por principio que todo arrendamiento inmobiliario en principio es un arrendamiento de naturaleza civil. Pues yo creo que por deducción, si no es habitacional y si no es industrial, pues es comercial. Podríamos podría decirse el argumento de que cuando dice que se dedica a una industria, podríamos decir que se dedica a la industria de la educación y a ver si el juez te considera que con eso te escapas de comercial. Pero realmente, si lo vemos desde un punto de vista de ordenamiento urbano, el inmueble destinado a servicios educativos, pues precisamente utiliza un uso de suelo de servicios que es idéntico al de comercial. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría? No lo sé, me encantaría ver qué ocurriría en una disputa particular, porque creo que el juez tendría que echarse ahí habría que ver quién tiene la mejor labia en ese litigio para plantearlo. Habría que estudiarlo más a detalle, pero creo que existen suficientes elementos para considerar que encajaría más en el concepto de comercial, diagonal servicios. ¿Por qué? Y la pregunta de Rodrigo Sánchez pregunta, ¿un profesionista que toma un local en arrendamiento no le da un uso comercial, tiene derecho a la reducción de la renta? Pues en principio sí, digo, lo que pasa es que aplica exactamente lo mismo. Yo rento una oficina y como profesionista, pues lo que pasa es que nuevamente no existe una clasificación per se que distinga servicios de comercio, ¿verdad? Habría que analizarlo con más detenimiento, pero me parece que es fácilmente sostenible que no es industrial y que no es habitacional y que la actividad industrial es distinta y que tampoco es una finca rústica, ¿no? Que también tiene su propio capítulo dentro del Código Civil. Entonces, me parece que existen elementos suficientes. No puedo decir yo, aclaro que al igual que todos los que estamos aquí, estaremos explorando diferentes opiniones y oportunidades en los asuntos que se nos plantean, pero finalmente tendrá que ser el juez en función de los aspectos. Queda claro que ese lugar que está rentando un abogado, ¿qué tipo de uso de su para poder abrir una oficina? Pues no es giro habitacional y tampoco requiere un giro industrial. Requiere que el inmueble tenga un giro de servicios o comercial. Y el giro de servicios o comercial van de la mano, ¿no? Entonces, me parece que hay suficiente para lograr con esto. Claro. En el chat ya no tengo ninguna adicional. Jorge, Christopher, yo en lo personal tengo una, a reserva de
¿Alguna de tu parte, Christopher, para Jorge? Yo no, muchas gracias. Adelante, a ver. O una última, Jorge, respecto a lo que comentabas de que a priori se podía decidir, o bueno, existía la posibilidad de que las partes pacten algún tipo de porcentaje de reducción de renta en la pandemia, y pues bueno, ahora con lo que al final fue la reforma, no sé si tendrías alguna recomendación o hay cabida algún tipo de modificación en los contratos de arrendamiento actuales, en donde pues bueno, muchas veces el arrendador es quien pues modifica o es quien redacta estos contratos. Mira, yo creo que sí, es un poco lo que les comentaba. A ver, queda claro que en este grupo que estamos hablando, no sé cuánta gente esté ahorita conectada, creo que 60 personas. Estoy seguro que la mayoría no están preocupados por pequeños localitos comerciales, están preocupados en general por asuntos de otra magnitud. En el caso lo que la autoridad quiso proteger fueron las pymes, efectivamente se están enfrentando a una situación económica adversa, pero muchas veces la solución de las pymes es cerrar temporalmente sus puertas, a veces es mala decisión no cerrar temporalmente sus puertas. Les puedo decir que hubo un caso que me planteó alguna persona que por ahí está escuchando de cerrar o no un local comercial. Y la respuesta era, a ver, ¿cuánto te cuesta la renta? Pues vamos a decir 10 pesos. ¿Cuánto te cuesta acondicionar de nuevo tu local? 10 pesos. En un año difícilmente vas a poder operar bien. Entonces, si ya te duró, bueno, 5 pesos. Entonces, si ya te duró la mitad de un año la pandemia, pues con el ahorro de rentas vas a tener dinero para restablecer tu local en cuanto surja la nueva condición económica que te permita operar. Sé que suena muy cruel y te van a decir, oye, las fuentes de trabajo, pues las fuentes de trabajo tendrían que hacer un terrible sacrificio de a veces recortar las fuentes de trabajo. El gobierno quiere proteger las fuentes de trabajo, perfecto, gobierno. ¿Quieres proteger las fuentes de trabajo? Dale el subsidio del 50% a la renta que está pagando la pequeña y mediana empresa, dale el apoyo con el 50% del salario, en lugar de que digas que el empresario es malo y que no quiere pagar el sueldo, no puede pagar renta, pues le das con el sueldo. Entonces, ese tipo de situaciones son aparte. La situación distinta de arrendadores de inmuebles, vamos a llamar arrendamientos más institucionales, a mí nadie me va a poder decir que un perito en la materia, que podemos perfectamente entender que una gran empresa que entró en un proyecto en el que le construyen una nave industrial a la medida para sus propias necesidades, para los plazos de inversión, para que la inversión que está haciendo en el país o en la ciudad o en el inmueble se justifique en relación a todo lo que está haciendo, la certeza de tener controlado el inmueble durante mucho tiempo, a mí nadie me puede decir que esa empresa desconoce realmente que está entrando en un riesgo de un contrato de arrendamiento a largo plazo y que tiene una correlación con el interés de seguridad de su inversión. ¿Por qué la seguridad de la inversión del arrendatario importa para el legislador y no la del arrendador? O sea, el arrendador también generó empleo para construir el inmueble. Está pagando impuestos. El arrendador también requiere pagar financiamiento. Ese es el punto en donde sostengo que la reforma es insensible y no está atendiendo realmente a un equilibrio contractual. Un análisis serio de esto, si aplicáramos la teoría de la imprevisión, sería una valoración de todos los factores para el equilibrio de las partes. Tendría que buscar una manera en que el arrendador siga percibiendo una renta que a su vez también cumpla con la finalidad de garantizar al arrendador la conservación del bien. Porque si lo entendemos de otra manera, el derecho del arrendador no es importante y la conservación de su bien y de su patrimonio y de la inversión, y vamos a suponer que es un arrendador sumamente institucional, vamos a suponer que es una fibra. En el momento en que dañas al arrendador, estás dañando, por consecuencia, los que han invertido en la fibra, y muchos de los inversionistas de las fibras son los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son el ahorro de todos los mexicanos. Está dando ciclos, ¿no? Y digo, podríamos empezar a seguir escarbando y lo vamos a encontrar.
Claro. Perfecto, pues creo que ya no tenemos... Yo quisiera, digo, les agradezco mucho la atención y todo. Como les digo, hay profesionistas aquí que yo respeto y admiro muchísimo, como mi estimado Enrique Iglesias, y ni se diga de Rodrigo Sánchez y otras personas ahí, hablando todos. Yo estoy seguro que ustedes tienen diferentes perspectivas y me encantaría que si tienen perspectivas o opiniones distintas, me encantaría que los discutiéramos. Realmente es un tema que va a dar de mucho porque ha sido poco explorado en los tribunales. Claro, sí, sin duda. Es un tema muy interesante del que vamos a seguir hablando por bastante tiempo. Pues ya no tenemos más preguntas, entonces aprovecho nuevamente en nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados para agradecerte tu brillante exposición, estimado Jorge Ojeda, y a todos los participantes por estar aquí. Los invitamos a que se afilien a nuestro capítulo y a que sigan pendientes de nuestros eventos que se difunden en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter y por correo electrónico. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias a todos. Aquí es presidente Salalo, a todos. Jorge Barrero, Enrique Iglesias, Qué amables todos, la verdad. Rodrigo Sánchez. Mucha gente que yo creo que podría perfectamente haber dado mejor la plática que yo. Gente que yo admiro y respeto mucho. Pero qué honor que me hayan invitado y que se hayan unido, la verdad, muchas gracias. Igualmente, Jorge. También estuvo aquí acompañándonos el señor Jorge Castañeda, presidente de la Academia de Fiscal de Nuevo León. También, por aquí estaba Jorge. Sí lo conozco, gran persona. Sí, aquí está. Muchos saludos, Jorge Castañeda, que está en un colegio. Hemos hecho cosas conjuntas. Muy amable por acompañarnos. Mucho gusto, magistrado. Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Chris. Aló.